¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con Paz en Armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Es un placer, como cada martes, estar aquí en esta cabina de Radio Núcleo 180, que nos abre sus puertas para poder transmitir su programa Con Paz en Armonía. Estamos muy felices de tener un programa nuevo que sabemos que va a ser de enorme bendición para todos nuestros escuchas. Gracias damos a cabina, a todas las personas que están en cabina que hacen posible esta transmisión, y yo agradezco a Dios por la vida de Ceci y de Edith, que fielmente están aquí cada martes. Chicas, bienvenidas, espero que hayan tenido un fin de semana increíble, maravilloso, y un inicio de semana también grandemente bendecido. Sí, que así sea, Paz. Hola a todos los que nos miran, bienvenidos. Recuerden compartir este programa, recuerden que esto es para que otros también sean edificados, también sean a conocer la verdad del Señor. Y sobre todo, pues agradecemos que puedan hacer compartir de programa y que ustedes también están día o cada martes acá con nosotros, atentos sus oídos a lo que el Señor tiene preparado para ustedes y para los que están cerca también de sus vidas. Ceci. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y que estén preparados sus corazones para escuchar lo que el Señor tiene hoy para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Bien, pues quisiera pedirle a Edith que nos dé la introducción del tema. Nosotras elegimos los temas, tenemos un tiempo individual de oración y Dios va poniendo en alguno de nuestros corazones el anhelo, el deseo de compartir algo, dependiendo de situaciones, circunstancias que nos rodean o experiencias con algunas personas a nuestro alrededor, y nos damos cuenta de la necesidad. Nos damos cuenta que hay ocasiones en las que se requiere urgentemente compartir de algún tema, porque sabemos que hay muchas personas que lo necesitan. Y créame que vez tras vez, ocasión tras ocasión, Dios nos confirma que lo que puso en nuestro corazón para compartir es preciso en el momento exacto, y que por sus comentarios, por sus llamadas telefónicas, por los comentarios aquí mismo en el chat, nos confirman que han sido bendecidos por estas enseñanzas. Y este tema lo puso el Señor en el corazón de Edith. Quisiera, Edith, que nos dieras la introducción al tema y que también nos dijeras por qué razones que Dios puso en tu corazón tocar este tema. Pues bueno, en sí el término se escucha muy seguido, ¿verdad? Sí. Escuchamos a las personas decir que están rotas, o hay programas, o en nuestro círculo social
Ya muchos adoptamos, y lo digo así, ¿no? Adoptamos el término estoy roto, estoy rota. Pero en muchos de los casos, creo que nos hemos dado cuenta, ¿verdad, Ceci? Que se queda en un término que deja mucho que desear en el sentido de que se dice sin esperanza. O sea, ya identifiqué que estoy roto, estoy rota, algunos a profundidad, otros como cliché lo pueden usar, otros como pretexto. Y eso, al creerlo, va mermando la identidad que tenemos en Cristo o vamos aferrándonos a algo que no somos por ignorar quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, tiene muchas aristas la palabra roto, rota, como si no tuviera compostura, cuando en Cristo Jesús está la esperanza de gloria y de vida. Ahorita viene a mi mente estas vasijas que hacen los chinos, los japoneses, creo que es una técnica, no sé si ustedes la recuerdan, que cuando una vasija se rompe, la pegan con oro. La verdad es que ahorita no me acuerdo de la técnica que se usa y tiene más valor de lo que tenía al principio. Y bueno, esta palabra roto, rota, muchas veces en el ámbito psicológico también deja mucho que desear. Y es lo que hoy queremos compartirles, porque miren, el término roto no describe a alguien sin valor, por eso venía a mi mente esto de la vasija, sino a alguien afectado en su interior, tanto en la parte emocional, en lo cognitivo, en lo relacional y en lo espiritual. O sea, abarca muchas áreas. Y no se trata de estar destruidos. Ahí donde nos quedamos en la parte psicológica, en la ciencia, que estar roto es, bueno, ya descubrimos por qué estás roto, por qué estás rota, pero ¿cuál es la solución? Y el estar fragmentado en Cristo Jesús no lo estamos, pero es importante que usted y todos aquellos que usamos este término o lo usan, podamos conocer la verdad que nos haga libres y ver qué dimensiones abarca la ruptura, como la parte emocional, que implica heridas, que se refleja en ansiedades y que da un dolor no resuelto cuando no se trabaja o no se ve a la luz de la palabra. En la dimensión cognitiva existen creencias como de no tener valor y de que nadie te ama o nadie jamás te va a amar por los errores o los traumas que hayas cometido antes de. Y en lo relacional hay una dificultad para confiar y eso es algo que nos puede separar incluso del mismo Dios, ¿no? Porque solo Él es digno de confianza. Pero a base de estas situaciones que nos rompieron y que vamos a ver ahorita el origen real de la ruptura, nos aleja incluso de las relaciones con otros y sobre todo con Dios. Y nos cuesta trabajo, te cuesta trabajo, me cuesta trabajo creer. Y ahí está mermándose también la fe. En la parte espiritual, pues hay una desconexión de Dios y hay ese estado de culpa, ¿no? Y bueno, pues ya aquí Ceci, como siempre, está muy pronta para darnos el término, pero mejor dilo tú porque no alcanzo a ver. Kintsugi. Kintsugi. Es una técnica. Kintsugi. Es una técnica japonesa que es para reparar objetos, pero se reparan uniéndolos con oro. Entonces, es interesante esta técnica. Sí, que se usa mucho para reparar, ¿no? Para reconstruir. Y la psicología, la sociología, la medicina, no lo... A ver, no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Hay que levantar esto. Ok, ahí, es que creo que no me escuchaba bien, estaba muy abajo. Ok, gracias. Y ahí está la parte de la esperanza, al encontrar que muchos podemos sentirnos rotos y ya, a la basura, no tenemos valor, ¿no? Pero no es así, esa es una gran mentira, la cual hoy se va a tener que derribar en el nombre de Jesús con la verdad que Él siempre tiene para aportarnos y poder hablar como hijos de Dios,
con los términos adecuados y con el corazón dispuesto a creer la verdad. Claro. Este asunto de la técnica Kintsugi, yo lo escuché hace mucho tiempo, me llamó la atención porque cuando recién salió el uso de esta palabra y de esta técnica en psicología, tenía mucho boom, precisamente porque decían, una persona que ha pasado por situaciones difíciles, que se siente que ya está quebrado, que ya está roto, pues hay que pegarlo con oro y hay que hacer algunas cosas para trabajar esas fragmentaciones de su vida y unirlas con un material que sea mucho más valioso para que la vasija alcance un precio incluso más alto. Yo recuerdo a mi mamá, mi madre era de las que le gustaba pegar las cosas. En aquellas épocas una vajilla, pues era la vajilla de la casa, de la familia, y había vajillas exclusivamente para eventos especiales, que si Navidad, que si el cumpleaños de alguien, que si el Día de las Madres. Eran vajillas finas, caras, y no, olvídate, cuando decían quién va a lavar la vajilla, era así como, ay, no, porque qué tal si se me rompe una pieza y ya me endeudé, porque pues no puedo desacompletar la vajilla. Y yo recuerdo que pues en algunas ocasiones llegaron a romperse algunas cosas y mi mamá las pegaba. Hasta que un día yo le dije, mamá, ¿por qué pegas las cosas? Dice, pues porque están rotas o se les cayó el asa a la taza y pues yo quiero que la vajilla esté completa. Le digo, mami, cuando alguien viene, tú no pones en la mesa esas piezas rotas, porque sabes que, pues obvio, si la pegaste con algún tipo de pegamento, a la hora de ponerle el agua hirviendo o el café caliente, pues eso se va a despegar y no funciona. Le digo, tíralas. Bueno, para ella fue así como una situación muy intensa. ¿Cómo voy a tirar la taza o el plato o todo? Y le digo yo, mira, ¿de qué quieres que vivan las personas que fabrican estas cosas? Si nunca se rompieran o si toda la gente las pegara como tú, ¿cuándo van a comprar una vajilla nueva o unas tazas nuevas o unos platos nuevos? Nunca. Le digo, además, le digo, la palabra dice que Él no pega, Dios no pega las vidas, Dios no pega las partes de nuestra vida. Él no hace ahí un trabajo de pegarlas y luego ya pues nos deja de adornito porque no le servimos para nada, porque si nos ponen agua caliente o café o té, pues nos vamos a despegar otra vez. Le digo, tenemos que aprender a pasar a lo que sigue y para ella fue muy difícil. Ella creció en un ambiente hostil, en una vida complicada, etcétera. Y ella tenía mucho apego a las cosas valiosas, a lo que valía. Entonces, me costó mucho trabajo que ella pudiera entender esta situación. Y años después, muchos años después, ya mi mamá en la presencia del Señor y todo, me topo con esta técnica que realza el valor de las figuras o de los objetos, sobre todo porque la porcelana china tiene la fama de ser valiosísima, carísima, hermosísima, y es obvio, se rompe un jarrón, por ejemplo, no, pues es un desperdicio enorme tirar a la basura un jarrón tan caro o tan antiguo, porque por lo general esto se hace con piezas viejas, muy, muy antiguas. Y de repente empiezo a ver cómo esto se empieza a utilizar en las personas.
Y la pregunta que yo quiero lanzar desde el principio para que usted nos escriba y nos comente sus opiniones es, ¿Dios nos pega si nos rompemos? ¿Dios tiene el plan de pegarnos, como lo dice algunas corrientes psicológicas? ¿Dios nos desbarata y nos vuelve a hacer? Eso duele mucho. ¿Qué es lo que hace Dios con nuestras heridas? ¿Qué es lo que hace Dios cuando sufrimos un impacto y nos quebramos o perdemos un pedazo de nosotros mismos en una crisis, en un impacto emocional, en una situación difícil? ¿Qué pasa? Y bueno, continúa, Edith, dinos, ya nos dijiste qué es esto de la persona rota, y también ya nos dijiste que las dimensiones de la ruptura emocional, cognitiva, relacional, espiritual, pero vamos a ir un poquito más profundo hacia lo que son cada una de estas cosas. ¿Qué es el trauma, por ejemplo? Sí, ¿cómo se rompe una persona, podríamos decir, no? ¿Qué es lo que hace que se rompa? Y una de las cosas que se dice de acuerdo a la psicología o la sociología, que es el trauma, ¿no? Y podríamos decir, ¿todos estamos traumados? Todos tendemos al trauma. Digo, pues de repente actuamos de tal forma que decimos, pareciera que sí, ¿no? Pero ahí están los estrés postraumáticos no trabajados, y pues no solo es que pasó un evento, sino cómo impactó internamente ese evento a tu vida, a mi vida, si tuvimos las herramientas para enfrentarlo o solo lo reprimimos, y eso generó justamente el trauma, y que cada vez que hay un flashback o hay un evento que se asocia, remueve el trauma porque el cerebro lo tiene registrado porque no hay solución para ello. Por eso este tema es muy importante, porque si nos quedamos solo con el concepto de, bueno, sí, ya descubrí que estoy roto, es como cuando vas a un restaurante, ves la carta y pides algo que jamás va a llegar, ¿no? O sea, ya descubrimos qué, pero ¿cómo le damos solución a esa situación traumática? También cómo se rompe una persona a través del apego, diría la psicología, en la cuestión de la infancia, un apego seguro, un apego inseguro, un apego ansioso, un apego disociado. Bueno, hay muchos tipos de apego, ya hemos hablado de eso en algunas otras ocasiones. Y bueno, el apego seguro sería lo ideal, ¿no? De acuerdo a esa terminología, porque da estabilidad. Pero ¿cuántos de nosotros o nuestros padres no recibieron la instrucción? Muchos cuantos no conocen la palabra de Dios y tampoco saben cómo educar a sus hijos. ¿O cuántos tenemos la palabra de Dios y no hemos preguntado o escudriñado esa parte en la Biblia para saber dar o brindar un apego seguro, no hacia ellos como padres, sino hacia lo que es Dios realmente, y poder tener esa estabilidad emocional, ya que el apego inseguro pues da ese miedo y da ese rechazo, que ya más adelante, apegado a la Biblia, nos vamos a percatar que el miedo y el rechazo es algo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ya redimió. Ya redimió. O sea, si tú y yo tenemos inseguridad y seguimos justificando nuestras inseguridades o nuestros apegos inseguros, ansiosos y demás, todos los que existen, al evento de nuestra etapa en la infancia a causa de un trauma, y seguimos responsabilizando a ese evento, a esas personas, no estamos creciendo y estamos alimentando o generando aún más grande la rotura, por llamarlo así, pronto a darnos cuenta que hay algo mayor que todo eso. También cómo se rompe una persona, ya hablábamos de traumas, de apegos, ahora de creencias nucleares. Las heridas forman pensamientos como no soy suficiente, me van a abandonar. ¿Cuántos de nosotros actuamos de esa manera? Porque está tan arraigada esa creencia que la palabra de Dios puede romperla cuando se renueva nuestra mente a través de ella.
pero pareciera a veces estar tan arraigado ese tipo de creencias nucleares porque las estuvimos escuchando constantemente y eso no justifica. Cuando tú y yo leemos la palabra con voz audible, estamos escuchando ahora las palabras de nuestro Padre, redimiendo este tipo de creencias para, ahora sí, creer la verdad, ¿verdad? Que nos hace libres y que nos hace creer realmente quiénes somos en el Señor. Entonces, estas creencias gobiernan muchas veces la vida adulta cuando son creencias falsas y es como quedarnos estancados en la infancia. Muchos de nosotros o muchas personas actuamos, aunque tenemos cuerpo de adultos, actuamos creyendo, apegándonos de acuerdo al trauma. Y eso a veces nos justifica, ¿no? Y decimos, o soy así, o debes de entenderme porque yo viví una vida tal. Y sin percatarnos, de manera inconsciente, estamos cayendo en autoconmiseración. Algunos más que otros lo evaden totalmente, ¿no? Y dicen, no, todo está muy bien y no lo enfrentan y sigue ahí el trauma. Creo que aquí es lo más maravilloso cuando tenemos esos tiempos de intimidad y devocionales con el Señor. Que bueno, un devocional es todo un día, ¿no? Todos los días vivimos tiempos devocionales, pero cuando tenemos ese tiempo específico con el Señor, a mí me parece, si me equivoco, me dirán ustedes, que son estos momentos donde el Señor nos redime de estos traumas. Así que es el momento en donde podemos hablar de aquellas afecciones de apegos inseguros, de traumas que impactaron nuestra vida y de esas creencias que no son ciertas. Cuando abrimos nuestro corazón al Señor y Él también nos lo recuerda, porque hay ocasiones donde no hay que remover ya nada, ya es cosa del pasado, pero donde sí hay un trauma, el mismo Espíritu Santo nos va llevando a que lo hablemos y a que veamos lo que dice papá sobre ese hecho o cómo él estuvo ahí presente. Yo sé que usted va a tener muchos testimonios de eso, de verdad, compártalo, porque eso es de mucha edificación cuando vemos cómo Dios obra en nuestras vidas cuando se lo permitimos, estando ya solas con Él, ¿verdad? Y empieza a hacer la transformación en nuestros corazones. Pues hasta ahí podríamos llegar a ver cómo se rompe una persona a través de un trauma, un apego y una creencia nuclear. Eso podría decir la psicología y podríamos ver ahí el origen de acuerdo a un aspecto psicoterapéutico. Pero qué padre es pasar al fundamento bíblico de la ruptura, ¿verdad, Paz? Claro. Ceci, coméntanos sobre este fundamento bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a las fracturas? Y empezamos por la fractura original. Sí, empezamos con la fractura original con Adán y Eva, cuando ellos, no obedeciendo lo que el Señor dice, lo que el Señor les pidió, ellos deciden, por la mujer que me diste, dice Adán, hacen esta ruptura. Y esto rompe todo. Y nosotros vivimos parte de esa situación. Sin embargo, al recibir a Cristo en nuestro corazón, cosas cambian. ¿Pero qué rompe? Rompió la relación con Dios. ¿En dónde? En el Edén, con Adán y Eva. Y eso hace que tú y yo, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces vamos a seguir con esa relación fracturada, esa relación con Dios. Es más, hay gente que no conoce a Dios y está totalmente alejada de Dios, aunque se supone que hacen cosas para que la gente vea que sí. Por ejemplo, que si bautizan, porque, híjole, ¿qué tal si se muere y se va al infierno? Que hacen la primera comunión, la palabra no habla de eso, que si hacen los 15 años, que si hacen la confirmación, todas estas cosas no tienen una relación real con Dios. Entonces eso se rompió ahí en el Edén. Entonces se rompe esa relación con Dios y por lo tanto la relación con las demás personas también se rompe.
y la más importante, y no porque la relación con Dios no sea lo más importante, que es lo más importante, pero tu relación contigo mismo, eso también se rompe. Así es que de esta manera nace la condición de la persona rota. ¿Por qué? Porque hay un corazón quebrantado, ¿sí? Dice la palabra en Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. O sea, Jehová, Dios, está cerca de nosotros cuando nosotros nos sentimos quebrantados. Sabes, a mí la palabra roto no me es muy amable, no me gusta, justo por lo que comentaba la pastora. O sea, Dios no me pecó. O sea, yo no veo que aquí en esta parte o acá en esta parte yo tenga ahí incluso oro. A mí no me sirve de nada el oro en esa fisura que se hizo con la vida. No, o sea, no. Jesús, Dios nos hace nuevas criaturas. En la palabra dice que nacemos de nuevo, que Él nos va transformando, que nos va haciendo nuevas personas, pues nueva gente. Él no hace remiendos, no lo hace. Sin embargo, Dios no niega el dolor, lo reconoce, ¿sí? Se tiene una identidad distorsionada. Después de la caída, ¿qué hay? Vergüenza, ocultamiento. Ellos se ocultan porque sienten vergüenza y además sienten culpa. Exactamente lo que hoy la psicología llama mecanismos de defensa. A veces manejamos cada mecanismo de defensa, culpar a otros, señalar a otra persona, hacerme a un lado, esconderme, decir mejor no voy para que nadie me lastime. Son mecanismos de defensa que se usan y que la psicología así, de esa manera los llama. De alguna manera, en esta parte, después de la caída, ¿sí? El fundamento bíblico de esta ruptura está en Génesis 3, donde está cómo se aparta Adán y Eva de Dios. Cierto. En la Biblia, entonces, según nos comenta Ceci, encontramos en dónde se encuentra esa fractura original, donde se rompió todo. Se rompió esa relación con Dios, se rompió la relación de unos con otros y se rompió la relación consigo mismo. De esa forma, pues no nos quedaron cosas muy buenas al resto de la humanidad, o sea, gracias a, como dice la palabra, nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva. Y ahí nace esta condición de ruptura, esta condición rota. Dios habla de la situación del corazón quebrantado y habla de que Él no está lejos cuando alguno de nosotros sufre un impacto que nos fisura, que nos quebranta. No es lo mismo quebrantado que quebrado, ¿sí? O sea, no es lo mismo, hay que buscar las definiciones. No estamos quebrados, estamos quebrantados. Y eso es lo que Dios toma en sus manos, como nos dice, aquí tengo el comentario de Dan BL, en Jeremías 18, del 4 al 6, nos da el pasaje de la vasija de barro que el alfarero hacía. Y dice que esta vasija se echó a perder en la mano del alfarero. Y entonces volvió y la hizo una nueva vasija, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y entonces viene palabra de Dios al profeta y le dice: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Pero fíjense qué curioso.
Y aquí sí quiero entrar a un punto que creo que nos va a volar la cabeza. El alfarero en su taller de alfarería estaba trabajando con una vasija en el torno, estaba fabricando una vasija. Y de repente se le echó a perder, es decir, el torno gira y algún movimiento o algo que pase con el barro, si se sale del ritmo de la rueda, pues queda chueca, queda mal, se pone como caída de un lado, se le hace la boca ancha, no lo sé. El caso es que el alfarero está viendo que esa vasija no está correcta, pero todavía el barro es moldeable. Ojo con eso. Todavía es barro. Con que le ponga más agua, ¿qué pasa? Vuelve a quedar dúctil para volverla a trabajar. Dice, no me gustó cómo quedaste, te quedaste ahí media chueca. La toma, le pone agua, la desbarata, la vuelve a poner en este caso el barro, lo vuelve a poner en el torno, empieza a girar otra vez y el alfarero vuelve a darle forma hasta que queda lo que él quiere, a su gusto. Pero estamos hablando de una vasija en proceso de elaboración, todavía es barro, todavía es barro. Ustedes recuerdan la historia de Judas. Esto que voy a decir no es algo que venga con sustento bíblico literal. Son estudiosos que han hecho por ahí algunos estudios. ¿Se acuerdan de Judas? Dice la palabra que Judas, después de traicionar a Jesús, se quedó tan roto, que no supo qué hacer. Se dio cuenta que Jesús no reaccionó como él esperaba. Él esperaba que Jesús bajara los ejércitos celestiales, destruyera a todos al imperio romano, se pusiera en su lugar a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas. Pero Jesús, dice la palabra, enmudeció, no abrió su boca. Se lo llevan y entonces viene el proceso de tortura y luego el proceso de crucifixión. Y en ese ínter, dicen algunos escritores estudiosos bíblicos, que Judas se quedó pasmado porque dijo, ¿cómo es que no se defiende? ¿Cómo es que no hace algo por sí mismo? Si él es el rey de Israel, ¿cómo es que está actuando de una manera tan distinta? ¿Por qué no baja la corte celestial y los ejércitos de ángeles y ponen en su lugar a todos estos y establece su reino aquí en la tierra como dijo que iba a establecer su reino? Bueno, dice un evangelio que en la frustración y en la desesperación, Judas se ahorcó y que la rama donde él se colgó de un árbol cayó y cuando se rompe la rama, Judas cae en un valle donde se lanzaban todas las vasijas rotas, pero ya cocidas. Una vasija ya que tuvo un tiempo de funcionamiento, una vasija que ya fue hecha por el alfarero, metida en el horno, trabajada, incluso hasta decorada si quieres. Y cuando esas vasijas se rompían, pues ¿qué puedes hacer con una vasija rota? Nada, ya no sirve, no hay forma de pegarla. Y entonces, ¿qué hacía la gente con los desechos de sus vasijas, de sus platos, jarras y todo lo que tenían de barro? Había un basurero, era un valle, un pedazo de tierra que quedaba por ahí en algún lugar.
Y la gente decía, yo ya no puedo conservar esta vasija, esta ya se rompió, ya no tiene remedio. Esta no solo se le rompió el piquito, que la puedo utilizar aún con el piquito roto. Esta se le rompió el asa, pero pues puedo cargarla y usarla. Pero cuando ya no tenían remedio, iban y tiraban, lanzaban desde arriba, porque era como una pequeña, ¿cómo se le puede llamar? Abajo estaba ese lugar y había un monte acá arriba, un montecito, un cerrito. Y la gente pasaba por ahí, lanzaba las vasijas y las tiraba, porque decía, pues ahí es el tiradero de las cosas de barro que ya no sirven. ¿Cómo fue a dar Judas ahí? Ahí fue donde se ahorcó. Se ahorcó y cayó y se... Sí. ¿Cómo? O sea, dicen los estudiosos bíblicos, dicen, es que es impresionante que Judas, uno de los 12 discípulos que estuvo con Jesús, al ahorcarse, se rompe la rama y va a dar a ese tiradero de vasijas rotas, inservibles. Todos los creyentes somos comparados con vasijas. Y dice la Escritura que Él nos hizo vasijas de honra, porque dice que hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. No es lo mismo una jarra para servir agua aquí que un recipiente para escupir. O sea, en aquel tiempo tenían en todos los lugares recipientes en donde la gente escupía para no manchar el piso y no pisar los escupitajos y llevárselos a su casa en la suela de los zapatos. Entonces, no es lo mismo un plato que una vacinica. ¿Sí? Entonces, las vasijas que Dios creó para Él, somos vasija de honra. Pero qué triste es ver que cuando una vasija ya no sirve, no tiene remedio, era lanzada a ese basurero, a ese valle, porque ya no tenía remedio. ¿Qué te dice el hecho de que Judas haya ido a dar a ese lugar? Qué fuerte. ¿Qué te enseña el hecho de pensar un discípulo, una vasija de honra, de repente ya no sirvió? Se rompió. Y fue el tiradero, o sea, la basura. Y fue a dar al valle de vasijas que ya no No solo servían. que no servían, sino que estaban rotas. Rotas, sí, él se rompió. Ajá. Él bueno, no sé qué palabra utilizar. Dice que sus entrañas, Sí, explotó. al caer, Ajá. Sí, explotó todo. o sea, se rompió no solo espiritualmente, emocionalmente, sino físicamente. ¿Y qué significativo es que fuera a dar a ese lugar? ¿Por qué no se rompió la rama y se cayó ahí en la tierrita arriba del montecito este? ¿Por qué fue a dar al fondo de esa pequeña barranca en donde era el tiradero de las vasijas rotas, inservibles? Por eso, cuando preparábamos esta situación, yo le decía a Edith, yo tengo ahí no sé cómo llamarle, con la palabra roto. Yo tengo ahí algo que no, o sea, no acepto el hecho de que somos gente rota, porque si no, ya no tendríamos remedio. Y digo, una vasija hermosísima, finísima, pegada con oro líquido para poder volver a embonar parte por parte y que siga luciendo, y aparte con las vetas de oro ahí en cada quebradura. Yo digo, pues qué lindo para una vasija, pero no para mí.
¿Por qué? Porque yo necesito seguir funcionando en la vida y en el llamado que Dios me dio, y lo que está pegado ya no aguanta un uso ordinario. Puede lucir en un instante y lucir hermosa y más valiosa porque ahora tiene oro. Y la gente se queda con la idea de decir, sí, mis heridas pueden ser cubiertas con oro y yo puedo llegar a ser una persona más valiosa de lo que era antes. Y yo me quedo con la duda y pregunto, ¿y eres funcional? ¿Vas a ser funcional después de haber sido pegado? ¿Vas a poder seguir teniendo un uso? ¿O solo vas a estar en el estante para lucir las vetas de oro que tienes ahí? La sangre de Cristo nos hace nuevas criaturas. Por su sangre somos hechos de nuevo. Hay que trabajar la sanidad emocional, claro. Sí. Hay que trabajar la sanidad interior, sí, por supuesto. Pero de esa manera es que nosotros vamos a ir avanzando en arreglar o que se arregle, porque Dios está más que dispuesto a que nosotros arreglemos y Él arregle con nosotros la relación con Él. Él quiere. Yo no me imagino, yo fui una mujer que tiene un testimonio muy fuerte. Que el Señor me haya me haya recogido mis fragmentos porque estaba rota, recogió mis fragmentos y entonces le puso orito y en un estante, porque para servir no sirvo. Claro que no. Para lucir sí. Para lucir sí, pero para servir no. O sea, yo no imagino que después de eso que el Señor restauró en mi vida, ¿sí?, yo solamente sirva para ser, como una muñequita, ¿no? De Sololoy, diría mi mamá. O sea, sí, muñequita, sí, para un aparador. No imagino. Es más, tengo 23 años en Cristo, y en esos 23 años he servido. Cuando el Señor permitió que yo estuviera enferma de tal manera que dijeron los médicos que moría en 3 años, y yo fui y le dije, Señor, si no te sirvo, no sirvo, y entonces llévame. Y el Señor me sanó. De eso hace, ¿qué? 12 años. Uh-huh. Hace 12 años de eso. Y estoy sirviendo, no soy una muñequita de aparador. Te hablo de mí porque yo conozco mi historia. Conozco mis dolores, conozco lo que me duele, lo que me ha hecho sentirme quebrada, quebrantada, ¿sí? Pero el Señor hace la obra en mí y todos los días la sigue haciendo. No hay un solo día que Él no siga moldeando esta vasija de barro. Wow, es impresionante. ¿Qué opinas, Edith, de este asunto del Valle de las Vasijas Rotas? Pues es toda una revelación, ¿no? Cómo es que justamente el único discípulo que estaba pues destinado para dejar claro que no había otra solución. O sea, él decidió ser una vasija que se rompió y no seguir en el toldo para hacer barro en las manos del alfarero, donde Él es el Señor, Él es el que dirige. No sé, ahorita viene a mi mente esta parte de cuando ya está endurecido, ¿no? El barro, ya está frío, cocido, ya frío, ya fue usado. Y pues así fue Judas, él cumplió la misión que tenía, Dios es soberano. Y así como usó a Faraón, usó a Judas para que se cumpliese su propósito. Aquí va de nuevo, no se habla de nosotros, sino se habla de lo que Él quiere hacer con nosotros para que se cumpla su propósito eterno. De hecho, ahí hay una controversia también muy intensa. Cuando tú te metes a estudiar
la palabra más detalladamente, profundizas, haces preguntas y dices, a ver, ¿cómo? ¿Por qué? Y empiezas a meterte, a abrir enciclopedias, comentarios, libros, y empiezas a estudiar a más profundidad algo que no te cuadra, dices, uy, Judas era la persona que estaba destinada para eso, fue elegida desde el principio de los tiempos para eso. A mí me llama la atención que Jesús habla con él en varias ocasiones como porque lo amaba, era uno de sus discípulos y además le tenía absoluta confianza, era el tesorero. O sea, nadie va a dejar en manos de una persona en la que no confía todas las cuestiones financieras. Tiene que contar con integridad, con responsabilidad, una persona que habla con verdad, que es transparente y que ama la causa. Por eso administra, porque ama la causa. Y de repente, pues Jesús en varias ocasiones, son frasecitas así como muy, dice, cuando están en la cena, en la última cena, dice la palabra, y entró, dice, con el bocado, porque dijo, todos le preguntaban, ¿quién es, Señor, el que te va a traicionar? Y él dice, el que come de mi plato. Y entonces remoja un pan en la copa y se la da a Judas y dice, y en el momento en el que entró el bocado, entró Satanás en él. ¿Qué quiere decir eso? Que pues igual y no estaba predestinado, porque ahí entramos con los rollos de por qué Dios predestina a unos para salvación y a otros para condenación. Pudo haber sido cualquiera de los 12, pudo haber sido cualquiera, pero el que estaba listo para recibir el bocado y que entrara Satanás en él para poder hacer eso, porque eso no es humano. O sea, Judas no traicionó a un líder humano. O sea, para traicionar al Hijo de Dios tuvo que haber sido de una manera diabólica. Tuvo que haber sido un poder espiritual fuerte el que entrara en él, para que él tuviera la fuerza y la decisión de ir a hacer eso. Porque aún humanamente Judas pudo haber dicho, no, es que ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Algo pudo haber funcionado allá dentro de su memoria o de su conciencia, de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y de decir, no, yo no puedo hacer esto. Él es el Mesías, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Quién sabe? No lo entiendo, tengo dudas, tengo problemas para entender lo que está sucediendo, no sé por qué está reaccionando así, pero Él sigue siendo mi maestro, Él sigue siendo mi rabí, Él sigue siendo mi guía. O sea, Señor, solo tú sabrás qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, pero esas cosas son complicadas en el sentido de interpretación bíblica. Pero esto de las vasijas, cuando yo lo leí, me llamó mucho la atención. Fue a dar al basurero de las vasijas rotas, donde ya no había algo rescatable. Ya todo lo que tiraban ahí, más como lo tiraban desde alto, pues terminaba de romperse. Fíjese lo que dice la palabra en Ezequiel 37, del 1 al 14, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes.
Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aquí está esto interesante. Dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues y bueno, ya continúa toda la historia. Uh-huh. Pero me encanta aquí que dice, yo pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Yo no veo aquí que diga y la piel quedará unida por oro o unida y se verán fisuras. No, Él lo está restaurando completamente. Quedan personas vivas. Vivas, exacto. Como bien dice usted, no es que no nos pasen cosas, que no estemos quebrantados. Y para eso, por aquí está la definición. Ahorita se las busco, la acabo de encontrar, de la diferencia entre quebrantado y quebrado o roto. Quebrado o roto. Quebrado se refiere principalmente a algo físicamente roto, físicamente. No está hablando de emociones. Vidrio, huesos, lo que sea. O en bancarrota económica. Empresa quebrada. Quebrantado. Indica algo debilitado, violado o infringido. Usándose a menudo para términos abstractos como ley, salud quebrantada, o sea que sea dañado, exacto. Entonces es una diferencia muy, muy interesante. Quebrado, roto, es algo físico, no es algo emocional. Uh-huh. Pero bueno, así como la palabra resiliencia no es un término psicológico y fue jalado de la ingeniería hacia la psicología, y ahora pues ya es una palabra conocida más psicológicamente que a nivel de ingeniería. Igual la palabra roto se metió hasta que la gente se identificó con el término y lo usa. Es que estoy roto, estamos rotos. Escuché en un funeral de un niño pequeño a un pastor decir, todos aquí, la familia, la iglesia, estamos rotos. Yo me quedé y dije, a ver, ¿cómo? Estamos dolidos, estamos quebrantados, estamos sufriendo, estamos desesperados, pero no rotos. Y aquí Dios. Vamos con el siguiente. Y van entrando las palabras y se van haciendo parte de nuestro vocabulario. Y aquí hay un punto crítico, la justificación contra la verdad. Sí. Cómo el no conocer la verdad nos lleva a justificar esa rotura, esas heridas, y empezamos a tener un sistema de creencias totalmente erróneo y empezamos a actuar como en el mundo y como en lo secular o como nuestro engañoso corazón puede dictar. Y nos aferramos a ello, ¿no? Porque hemos encontrado un justificante, ¿no? Pareciera tener la lógica que requiere para poder expresarlo y poder vivirlo. Pero ¿por qué el roto prefiere justificarse? Es muy importante saber la causa, porque la verdad es que implica dolor. Reconocer la verdad ante ese quebrantamiento, porque ya ahorita Ceci nos dio la de gran diferencia, ya no vamos a hablar de roto, sino de quebrantamiento, genera ese dolor, como lo dice Juan 3:19. Y esta es la condición, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este término de roto nos lleva a ver a todo a nuestro alrededor menos a la parte que nos toca. Cuando salimos a dar las buenas nuevas o estamos compartiendo las buenas nuevas, la mayoría nos justificamos siendo personas buenas para evitar el dolor de reconocer que también somos pecadores y que también hemos transgredido la ley de Dios y que no podemos cumplirla, que somos tan frágiles, que estamos tan propensos a quebrantarnos una y otra vez, que no podemos repararnos nosotros mismos. Es más, no podemos hacernos nosotros mismos. Hay un creador. Y ese dolor evita justamente la luz de lo que acabamos de leer en Juan 3:19, ¿no? Es por eso que las personas que se consideran rotas o usan este término o lo han creído fervientemente, lo justifican para evitar el dolor. Pero mire, vamos de nuevo, cuando ya no aguantamos el dolor, ¿a dónde vamos? Con el médico. Y el médico nos da dos opciones, nos da desde la toma de medicamento, pero que va a ser lenta la recuperación, o nos da la alternativa de inyecciones, ¿no? De vía intravenosa. Es más dolorosa, pero va a quitar el dolor que está perjudicando nuestra salud. Claro. Es paradójico, es un dilema, pero así es el médico de médicos, el señor de señores. Nos da el antídoto y a veces ese antídoto no nos gusta porque es demasiado doloroso. Pero cuando se rompe esta creencia de justificar, de querer seguirlo haciendo en nuestras fuerzas, de querer seguir sanando en nuestras fuerzas, en nuestra propia idea, de hecho Proverbio está lleno de decir que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuántos de nosotros no vamos ni siquiera al médico cuando algo nos duele? Resolvemos conforme a lo que hemos escuchado o nos ha funcionado. Y pues resulta que era una infección. O lo que alguien nos dice. O lo que alguien nos dice y resulta que es una infección y no vamos con el especialista. Lo mismo con Dios. Lo mismo con Dios. Claro. Para enfrentar el dolor, ¿quién mejor que Él para enseñarnos y para llevarnos a enfrentar este dolor? Y el dolor más grande es reconocer que somos pecadores, pero hay esperanza en eso. Amén. Porque Cristo Jesús vino a que fuesen perdonados todos nuestros pecados, Amén. porque no había otro Cordero perfecto que pudiera hacerlo. Y eso es por gracia, es por pura gracia y es ahí donde estamos agradecidos. ¿Por qué el roto prefiere justificarse? Porque si ve en la verdad, caería en reconocer una humildad que no depende de él. Dice Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Reconocer la humildad de acuerdo a la palabra de Dios es reconocer que dependemos de nuestro Creador. Es reconocer que debemos de consultarle. Es reconocer que no lo sabemos todo, es más, no sabemos nada. Es reconocer que sin Él no podemos vivir esa vida nueva que nos ha dado. Perder totalmente el control de nosotros mismos. Así Una es. rendición. Total. Eso es rendición. Así es. Rendirse totalmente al Señor significa entregar el control en sus manos. Ya no somos nosotros, ya no eres tú controlando tu vida, ya no soy yo controlando la mía. Pero, ¿cómo podemos identificar a una persona rota? Bueno, tiene conductas muy características, ¿eh? Y por ahí vaya poniendo palomita a alguna de ellas, y por si se da cuenta que tiene alguna. Conductas de una persona rota. Necesita aprobación, tiene una necesidad muy grande de ser aprobada, de caerle bien a los demás, de que los demás le acepten, de que los demás le reciban. Es una persona que
controla o manipula, o las dos cosas, o las dos cosas, las situaciones, a la familia, a los compañeros de trabajo, a las personas del ministerio. En cualquier lugar donde se mueve, la persona ejerce control y manipulación. Es una persona aislada, no le gusta relacionarse con los demás, guarda su distancia desde lejecitos. Y de alguna manera eso permite que la gente piense que es una persona más espiritual, más madura, porque pues no la conocen bien. Es una persona que tiene ira y también es una persona hipersensible. Es una persona que de todo se enoja, pero no solo se enoja, tiene arranques de maltrato para la gente que está junto a ella o junto a él. Es una persona que puede hacer muchas cosas en contra de los demás, pero hay de lo que cualquier persona haga en contra de ella porque es hipersensible. Hipersensible. Sí, como que todo gira a su alrededor. Sí, o sea, yo puedo hacer y decir y me causa hasta gracia lo que hago o digo ofendiendo a los demás, pero que a nadie se le ocurra decir algo de mí, aunque sea de broma, porque hiere mi hipersensibilidad. Es una persona perfeccionista. Es una persona que le gusta todo perfecto, es una persona que no tolera errores, es una persona que no tiene paciencia con las personas que cometen errores. Diría por ahí un perfeccionista, pues yo puedo tener paciencia, pero corrígete porque ya tengo 3 años trabajando contigo eso y no funciona, ¿no? Pero bueno, esa es una persona perfeccionista, pero también es una persona codependiente. Depende de otros para existir, depende de otros para realizar cosas, depende de otros para sentirse bien. Entonces, aquí tenemos que entender cuál es la clave. La clave es que estas conductas de necesidad de aprobación, control, manipulación, aislamiento, ira, hipersensibilidad, perfeccionismo y codependiente no es la raíz, es solo los síntomas. Pero para todo esto de las personas que se sienten rotas, yo no voy a decir que están rotas, se sienten rotas. Sí. Para todas esas personas hay una respuesta. Y mira, la respuesta es muy clara y está en la palabra. Es la verdad más la gracia. Amén. Porque dice la palabra que la verdad y la gracia van de la mano. La verdad y la gracia ayudan a la gente a cambiar, a madurar, a corregir. ¿Qué es la verdad? Pues decirle a alguien lo que está haciendo mal. Y eso es tan difícil para quien lo dice y tan difícil para quien lo recibe, porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo mal. Pero la gracia es la parte amorosa, la parte gentil, la parte delicada, noble de la persona de Dios, que nos ayuda a poder equilibrar la corrección. La verdad es corregir lo deficiente, pero la gracia es dar oportunidad, es dar esperanza. La gracia es decir, sí, lo hiciste mal y fue muy mal lo que hiciste, pero Dios te da esta oportunidad. Y si tú la llevas a cabo, el Señor te perdona, te restaura y te da la oportunidad de caminar adelante. Una persona donde todo es verdad, un padre que solo trata a sus hijos con la verdad,
es un padre que los regaña por todo, que no encuentra forma de que alguno de sus hijos satisfaga su perfeccionismo. Es una persona que hiere, que lastima, que ofende, que compara. Pero un padre donde todo es gracia, nunca va a corregir a un hijo. Nunca, 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 nunca. Todo es mi hijito, por favor. Y toda la gente que está alrededor de ellos dice, hay un cuartito por allá y puede tener una varita en donde usted puede corregir a su hijo malcriado, ¿no? Pero es muy difícil las dos equilibrar la verdad y la gracia. No son fáciles. ¿Por qué? Porque la verdad más la gracia no da lugar a la justificación humana. Mira, Dios siempre se ha acercado a nosotros y la prueba la tenemos claramente ahí en Génesis, donde estuvo la ruptura. Y ahí en Génesis, el que se acercó a ver cómo estaban Adán y Eva fue Dios. Y le dijo, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera dónde estaba, como si Dios no supiera lo que habían hecho, como si Dios no fuera omnisciente. Sin embargo, Él baja, habla, busca. Así te habla, te busca. No es que Dios no sepa lo que has hecho o lo que no has hecho. No es que Dios no sepa, no es que Dios ignore tus pensamientos, porque hasta los pensamientos nos traicionan feamente. No es que Dios no sepa o ignore, es simplemente que Él nos busca a pesar de que nos escondemos. Sí. Nosotros procuramos que nadie se dé cuenta, incluso Dios. Y esto con los niños es muy interesante. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos o en las clases infantiles de que Dios nos ve, los niños piensan que las cosas materiales pueden evitar que Dios vea. Es que si me meto abajo de la cama no me ve. Es que si me escondo en el closet no me puede ver. O sea, les cuesta trabajo entender la omnipresencia de Dios, ¿no? Pero cuando la comprenden dice, entonces Él me ve aunque esté abajo de la mesa, aunque me esconda atrás de la cortina, aunque me vaya al closet, sí, Dios te ve. Por eso es controversial la gente que vulgarmente decimos o dicen que manifiestan una actitud de atracción al mismo sexo, que dicen, salió del closet, como si Dios no hubiera estado ahí adentro. Dios siempre está presente. Así que mientras el hombre se esconde, Dios busca. Ahora, ¿cómo restaura Dios el proceso, Edith? ¿Qué hace Dios en esas cosas? Sí, gracias. Bien, la respuesta de parte de Dios pues es muy consoladora, muy reveladora, muy de esperanza. Y bueno, para empezar, esto no es instantáneo, creo que por eso se tiende a justificar, ¿no? Que es más rápido que la parte del microondas, ¿no? Pero si usted y yo vemos la profundidad de ser restaurados en el proceso, esa revelación penetra lo más profundo del corazón. Esa redención muestra que Cristo vive en nosotros y que cada día nos parecemos al varón perfecto. Y que esa restauración no vino de nuestras fuerzas, sino que vino de parte de la gracia y de la verdad de Dios. Y lo vemos muy claro en el Salmo 51, cuando el rey David cae en un pecado, bueno, en muchos, de uno a otro, y vemos cómo él es tanto restaurado, pero también reconoce que hizo lo malo y que reconoce que necesita de Dios. Y mira, este Salmo 51 nos lleva a una esperanza cuando recurrimos directamente a Dios en medio de lo que vivimos y lo mal que hemos hecho o nos hemos comportado.
el rey David fue justamente a Dios cuando el profeta Natán le exhorta, porque esa es otra parte de la gracia de Dios bien manifiesta, porque él no se dio cuenta, él después de que peca con Betsabé, ¿no? Y hay una consecuencia que es el embarazo, va y peca al matar al esposo, al traerlo con engaños, embriagarlo, o sea, veamos ahí toda la maldad del corazón. Y el profeta Natán, en la gracia de Dios, llega y le dice una historia, porque no lo confronta así de directísimo, y le confronta con esta historia de la oveja, y lo lleva a David a decir, ¿qué harías tú, no? No, Pues que lo peor de lo peor, que lo mate, ¿no? ¿Cómo pudo ser capaz de hacer? Y cuando el profeta le dice, ese hombre eres tú, en ese momento le viene la parte de la revelación, el arrepentimiento, y es cuando escribe este precioso Salmo 51, donde acude a Dios reconociendo su falta, reconociendo ese asesinato, esta fornicación con Betsabé y la muerte de ese hijo que fue producto de una mala decisión de haber pecado en contra de Dios. Y es por eso tan importante que este proceso de restauración se lleve a cabo y se lo permitamos al alfarero, porque vemos a Jesús como ese modelo perfecto. Jesús trató con personas rotas, así. La mujer samaritana, su identidad fue restaurada. ¿Cuántos de nosotros, si nos hubiéramos topado o nos hemos topado con una mujer samaritana que se va por las ramas, que se ve bien rejega, que nada más no acepta lo que se le está diciendo, pero vemos a un Jesús con todo amor y con toda gracia, llevándola al agua viva que ella necesitaba en realidad? No la del pozo para saciar su sed física, sino esa agua viva que solo Él, siendo el Hijo de Dios, podía restaurar la identidad que ella tanto necesitaba. ¿Me sigo o Sí, les dejo algo? No, cuéntanos, eso es bueno. Jesús como modelo perfecto, también lo vemos con Pedro, cuando pues en 3 ocasiones lo negó, y que cuando Jesús se lo dice, ¿no? Lo confronta, Pedro dice, no, ¿cómo lo voy a hacer yo? No, yo todo contigo. Y bueno, diría mi pastor, o sí, uno de nuestros pastores, creo que Pedro era mexicano. Sí, lo dice mi esposo. Ajá. Porque somos a veces muy ligeros para decir las cosas, y oh sorpresa, ¿no? Cuando sucede, pues Pedro se siente en total fracaso, pero Jesús ya le había dicho antes que cuando eso ocurriera fuera a levantar a los demás y cumplir el propósito. Y cuando Jesús resucita y ya preparó un rico almuerzo después de que ellos regresaron a la pesca, creyendo que pues Tendrían que volver a sus viejas Ya actividades. se había acabado todo. así es, Él le pregunta 3 veces, así como él 3 veces lo negó. Pedro, ¿me amas? Y ahí está el modelo perfecto de redención, que sí fue y fracasó aparentemente en ese momento, pero el propósito se llevó a cabo, ¿verdad? Dice, Señor, ¿qué te digo? Tú lo sabes todo. Ya no le dijo, no, pues ya cómo me preguntas eso, si ya sabes que no. Termina diciéndolo, Señor, te quiero y tú lo sabes. Tú sabes. ¿Hasta dónde llega mi capacidad de amarte? Y una María Magdalena completamente en libertad, que bueno, también ahí sí nos metemos a profundidad, de ver si su origen y demás. Bueno, vemos que es una mujer que siguió a Jesús, y de las primeras que recibió la buena noticia de que Jesús resucitó, y que lleva el mensaje a los discípulos, y estos tuvieron que ir a ver para confirmar lo que esta mujer decía. Vemos a una mujer fiel que vivió en esa total libertad,
que Cristo Jesús le dio a través de esa convivencia, me imagino yo, diaria, ¿no? ¿Y cuál es la clave en esto? Que Jesús no empieza corrigiendo conductas. Eso es importante. Sí, muy importante, sino que Él empieza sanando nuestra identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Hijos e hijas. Porque a Él le plació adoptarte y adoptarme. Y creer eso nos da redención, nos da identidad, nos da el creer una verdad de que no estamos rotos, que nuestro pasado no nos define. Exacto. Sino que lo que Dios hizo y dice de nosotros, esa es la verdad. Y saberla nos lleva a no caer en las mentiras de este mundo, como con estos términos con los que nos topamos y que sin darnos cuenta aparentemente los usamos, pero no estamos alimentando ni nuestra alma ni nuestro espíritu con lo correcto. Y bien, pues esto nos lleva a un proceso de sanidad. Uh-huh. Y aquí nos unimos a la fe con lo que dice la ciencia o lo que puede decir la psicología. Y bueno, una de las cosas es reconocer la verdad. Uh-huh. Para ello tenemos todo el Salmo 139. Cuando usted y yo lo escudriñamos, lo meditamos una y otra vez, dejamos de justificar que estamos rotos y creemos lo que dice ahí. Uh-huh. Porque habla de total identidad, de reconocer quiénes somos en Dios, y creo que ese sí lo tiene, ¿sí, verdad? Sí, está. Adelante, wow. adelante. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no están la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aún ahí me guiará tu mano. Wow. Salmo 139 nos define. Sí, Salmo literal. 139 nos examina. Salmo 139 nos permite entender quiénes somos para Dios y quién es Dios para nosotros. Uh-huh. No te justifiques, créeme, justificarnos no lleva a ningún lado. Es mejor reconocer delante del Señor nuestras fallas, reconocer delante del Señor nuestros errores, nuestros pecados, porque hay pecados que hay que llamarlos por su nombre, no son errores, no son fallas, no son descuidos, son pecados. Y cuando los llamamos por su nombre, nos vemos en el espejo y no nos podemos justificar. Así es. Por eso, cuando hablamos, lloramos con el modelo del Salmo 139. Nótese en esta frase. Y bueno, necesitamos cambiar las creencias falsas, que Romanos 12:2 nos da por ahí una enseñanza interesante. Romanos es un capítulo muy bueno, muy interesante para meditar y para aprender muchas cosas, ¿no? 12:2 dice. 12:2. Acá está. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos conocer la voluntad de Dios si seguimos haciendo nuestra propia voluntad o teniendo nuestras propias creencias o justificándonos, sino conociendo qué es lo que Él dice
en su palabra y por eso la tenemos y damos gracias a Dios por ello, porque Amén. En este país todavía tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Wow. Y podemos compartirla, traerla en la mano en la calle, compartir en la calle y eso no es no te pueden detener ni matar por eso. Bueno, hay lugares que sí, pero aquí en Coacalco no. Y por eso es importante cambiar esas creencias falsas por la verdad y también restaura las relaciones, este proceso de sanidad con el perdón y crear vínculos sanos. La cruz no solo marca una línea, marca dos, ¿no? Nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás también va a restaurar nuestras relaciones y ya no va a haber justificación de por qué no me relaciono con otros, porque nos vayan a herir de nuevo o vaya a generar otro trauma, no, sino que el perdón y el crear vínculos sanos, primeramente con Dios, nos lleva a hacerlo con otras personas. Y esta nueva identidad que vemos en 2 de Corintios 5, 17, que somos nueva criatura, que somos hechos de nuevo, que hay una vida nueva, nos lleva a que este proceso de sanidad siga en ese caminar, en ese avance y en esa esperanza de que no depende todo de nosotros, sino que el Señor está a cargo en su gran soberanía. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no miramos los riesgos y confundimos estar roto con cualquier otra cosa? Con el trauma, con la herida, con el dolor, con la justificación, etcétera. Nos victimizamos. Yo no sé si tú te has topado, no digo que lo seas, espero en el Señor que no, pero si te has topado con alguien que se victimiza, es muy complicado hablar con una persona que siempre se siente víctima. Es que a mí nadie esto, es que yo no le importo a nadie, es que nadie se ocupa de mi vida, es que la culpa de todo lo tienen los demás. Necesitamos aprender a no justificar el pecado, a no tener ideas equivocadas, a no tener cosas que tengan que ver con justificaciones. Hay personas que les cuesta trabajo aceptar que deben cambiar. Y no cambian bajo ninguna circunstancia, no cambian. Pero, ¿sabes? Aunque hay heridas, y eso, escúchame bien, aunque hay heridas, también hay responsabilidad en cada uno de nosotros. Así es. Quizá quien te hizo la herida fue una persona que tú amabas, que tú no tenías ninguna forma de defenderte, pensemos todo así. Pero eso te permite entender que esa parte de quien causó la herida es responsabilidad de la otra persona. Pero tú tienes la responsabilidad de reaccionar ante lo que el Señor te está poniendo enfrente. Una vez el Señor me dijo, ante una situación muy triste, muy dolorosa, el Señor me dijo, nada de lo que te han hecho va a quedar impune. Ay, yo dije, gloria a ti, Señor. Me dijo, pero a ti te voy a juzgar por la manera en la que reaccionas ante la ofensa. Ahí me di cuenta y dije, creo que es más fácil que esa persona que me hizo algo sea perdonada con un arrepentimiento genuino, que yo, si sigo guardando ira, enojo, dolor, resentimiento, falta de perdón, etcétera. Y sí, te paso al costo la palabra que el Señor me dio. Nada de lo que alguien te haya hecho va a quedar impune, pero tú vas a ser juzgado por la forma en la que reaccionas ante la ofensa. Así que no te justifiques, porque la justificación, la autojustificación genera estancamiento, pero la verdad produce transformación.
Así que pues tenemos que aprender a corregir estas cosas que escuchamos tan fácilmente en la televisión, en el radio, en las redes sociales. Hay personas que cometen el error de tratar de corregir la conducta sin entender la herida. Eso es algo que Dios tiene que hacer. ¿Y nosotros qué debemos hacer con la gente cercana a nosotros? Pues escuchemos antes de lanzar juicio, antes de corregir. Entendamos la situación antes de juzgar y acompañemos antes de exigir. Ahora, ayudar a personas que se sienten rotas es tratarlas con empatía, tratarlas con discernimiento, con paciencia, y hay algo hermoso que el Señor nos permite. Nos permite ver el potencial, no solo el problema. Así es. Todos tenemos un potencial interno para algo, porque fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, no pienses que tu vida está terminada, que tu vida está destrozada, que tu vida ya no sirve. Tienes un potencial ahí adentro que Dios puso, que es su imagen y su semejanza. No solo hay un problema, tú puedes sacar de dentro esa imagen de Dios en ti y ver hacia dónde quiere llevarte el Señor. Así que una persona que dice que está rota vive entre dos corrientes, entre dos voces. La justificación, que la lleva a mantener su herida y a mantenerse en la herida, y la verdad, que la lleva hacia su sanidad. Ahora, sí es cierto que la psicología expresa o explica también la cuestión de la ruptura, pero la Biblia, la Biblia nos muestra la restauración. Y este pasaje a mí me encanta porque dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así que la justificación puede explicar tu historia, pero se queda ahí. Solo la verdad va a transformar tu destino. Amén. Y Dios no busca personas intactas, sino corazones que dejen que afuera la justificación para abrazar la verdad, para ser transformadas. Amén. Entonces, Edith, danos tu veredicto final con la situación de estamos rotos o no, y si estamos rotos necesitamos que hagan un trabajo de, aquí lo anoté, ¿cómo se llama esto? De kintsugi, para que nos pongan orito y seamos más valiosos. Y dice así la palabra en segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 7, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Entonces somos esa vasija de barro que no tiene esas fisuras donde el oro lo repara, sino que ese precioso tesoro está adentro. Amén. No está en los hilitos que pegan pedazos. Así es, estamos completos en Cristo Jesús, y también eso lo dice la palabra. Y me gustaría compartirles también esta parte donde creo que eso da a pie a la justificación, cuando con sabiduría, con conocimiento, y sabiduría me refiero a la del mundo, y consejos que no valen la pena. Aquí dice en Proverbios capítulo 21, versículo 30, reconozcamos que ante Dios no hay sabiduría, ni conocimiento, ni consejo que valgan. Wow. Él es Dios, Él es soberano, y Él si vivimos lo que vivimos antes de conocerlo, o vamos a vivir cosas después de conocerlo, Él tiene un propósito perfecto, y no se trata de nosotros, sino se trata de Él, y de que su reino sea establecido en estos tiempos y en los venideros. Estamos tan permeados de tanto humanismo, de tanta filosofía humanista, de tanta filosofía hedonista,
y puedo decir un sinfín de filosofías y de conocimiento y de consejos que ahora las redes sociales quieren dar. Pero tú y yo tenemos la palabra viva, no letras, sino la palabra revelada. Por eso es que hoy te compartimos este tema con la finalidad de que tú también puedas llevar verdad y gracia a aquellos que están actuando o que están hablando con estos términos que no son bíblicos y que distorsionan la creación perfecta de Dios. Ceci. No estás rota, no estás roto, no estamos rotos. Estamos quebrantados. Hay algo que nos lastima, hay algo que nos duele, pero no estamos rotos. Porque el día que estés roto, piensa en lo que la pastora nos acaba de contar de Judas. El día que estés roto, vas a caer donde están las vasijas rotas. Y eso no es nada conveniente. Entonces no estás roto, no estás rota. Tus emociones te están jugando, pero en ese humanismo que comenta Edith, es más fácil justificar lo que estamos sintiendo y lo que hacemos con las demás personas que están a nuestro alrededor. Entonces, Jesús es la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. Gracias por acompañarnos. Yo solo quiero que usted piense en lo que nos decía Edith. La palabra dice que el tesoro maravilloso está en una vasijita de barro, débil, una vasija de barro que no vale tanto. El kintsugi se lleva a cabo en vasijas costosas para que sean más costosas y no haya pérdida. Pero yo le pregunto, ¿cómo se verá una vasija de barro con pegadura de oro? Pues no, ¿verdad? Como que por ahí no va. Y nosotros somos vasijas de barro. Amén. El Señor puso su tesoro adentro y Él nos levanta, nos restaura, nos bendice. No necesitamos el kintsugi porque el Señor, Él está, su tesoro está dentro de nosotros. Amén. Bueno, pues gracias cabina, gracias por acompañarnos. Comparta el programa. Aún en tiempo desfasado, estamos en YouTube y en Facebook. Que el Señor les bendiga. Nos vemos próximo martes, con el favor de Dios. Bye, bye. Gracias a todos los que saludaron. No leímos todo, pero bueno, ahí vamos. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.